En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te permita mirarnos con amor benigno, y nos puedas dar misericordiosamente los infinitos tesoros de tu amor. Te suplicamos que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, te ofrezcamos el homenaje de tu digna presencia entre nosotros, que imploramos el perdón por nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo tener. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. No atesoren en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones socavan y roban. Atesoren más bien en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. El mejor cofre que posee el ser humano es el corazón. En él se guardan las mejores joyas, que son los valores morales y espirituales que recibimos de nuestra familia. Y cuando este cofre se llena de polilla o se oxida por el tiempo, nuestras joyas internas pierden su valor. El mejor tesoro que debería tener todo ser humano es tener a Dios mismo impregnado cual joya preciosa que haga resplandecer nuestra vida. Actualmente, ¿dónde está tu tesoro? ¿Prefieres guardar tesoros terrenales que los tesoros del cielo? En ti, y solamente en ti, está la respuesta. A continuación, les dejo con la clase del día. Ver ortografía, pero es ortografía en caso de concurrencia de vocales, o sea, en casos especiales de acentuación. Esto nosotros lo vimos en cuarto año, el año pasado. Entonces, pero lo vamos a recordar porque está en el programa y lo vamos a realizar. Ustedes ya recuerdan bien que en ortografía existen unos casos generales de acentuación, que dependiendo de dónde va la mayor fuerza de voz, así se le clasifica la palabra. Por ejemplo, si la mayor fuerza de voz va al final, en la última sílaba, las palabras son agudas, ¿verdad? Las agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan cuando terminan en ¿qué? ¿En qué terminan? En consonante, N, S o en vocal, ¿verdad? Se tildan. Ejemplo de palabras agudas, tenemos canción, 100 pies con M.
Tenemos otra palabra aguda, ¿verdad? Que no se tilda, cantor. ¿Por qué no se tilda? Porque termina en una consonante que no es ni N ni S. Y tenemos, ¿verdad? También la palabra, pongámosle José. José sí se tilda porque es vocal. Recuerden que las agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y esta es la regla. Se tilda cuando terminan en N, S o vocal. Y tenemos los ejemplos. Después tenemos la palabra grave. ¿Cuáles son las palabras graves? Aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y si se tildan cuando terminan en cualquier consonante, es lo contrario. En cualquier consonante menos N, S y vocal, como que fuera lo contrario de las agudas. Tenemos ejemplos, ¿verdad? De palabra grave, tenemos la palabra casa, miren, como va aquí, y termina en vocal, no se tilda, casa. Tenemos la palabra lápiz, pero lápiz, miren, termina en una consonante que no es ni N ni S, entonces se tilda, lápiz. También tenemos la palabra éter, ¿verdad? Éter, se tilda porque termina en una consonante que no es ni N ni S. Tenemos la palabra árbol, miren, lápiz, todas son graves y terminan en una consonante que no es ni N ni S, y por eso es que se tilda, ¿verdad? Eso ya está claro porque es donde va la mayor fuerza de voz. Tenemos las esdrújulas, que son aquellas, ¿verdad?, que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y siempre se tildan, ¿verdad? Tenemos ejemplo, la misma palabra, ¿verdad? Esdrújula, ¿verdad? Esdrújula. Tenemos la palabra pájaro, cámara, etc. Siempre se tilda cuando la mayor fuerza de voz va en la penúltima sílaba. Tenemos también la palabra sobre esdrújula. Estas siempre se tildan. ¿Cuál es la regla? Que se tilda cuando llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Ejemplo, cuéntamelo, dígaselo, etcétera. Miren, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Miren, última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, estas son las reglas generales de acentuación ortográfica que nos han enseñado siempre. Pero como toda regla, siempre hay algunas excepciones. Y entre esas excepciones tenemos los casos especiales en concurrencia de vocales. ¿Cuáles son? Primero vamos a recordar las vocales. Las vocales, hay unas que son abiertas, otras que son cerradas. Las abiertas son A, E, O. También se le dice fuertes. Las cerradas, I, U. Y se les dice débiles. Por eso aquí las tengo, para que las tengan siempre presentes. Y en la concurrencia de vocales, en los casos especiales, existen 5 casos, ¿verdad? El primer caso que vamos a ver, ¿verdad?, que existe, es las palabras en que hay reunión de vocales abiertas. Entonces, ¿cuáles son las abiertas? La A, la E y la O. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, que la palabra, por ejemplo, poema, ¿cómo se va a dividir? Poema. Miren, no forman diptongo y se rigen por la regla general. La palabra tarea, miren, ¿cuántas sílabas tiene? Ta, re, a. La palabra aéreo, a, e, re, o. Miren cuántas sílabas tiene, 1, 2, 3, 4. Porque ellas, como son vocales abiertas o fuertes, ellas solas no forman diptongo y se rigen, ¿verdad?, por una, son casos especiales. Por ejemplo, la palabra caer, caer, aquí tenemos, ¿verdad? Ellas entre sí nunca van a formar diptongo. Ya ustedes bien saben qué cosa es un diptongo. Lo recuerdan, ¿verdad?, que el diptongo es cuando hay dos vocales juntas y forman una sola sílaba. El diptongo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Diptongo. Cuando hay dos vocales juntas y forman una sola sílaba. Por ejemplo, cuidado. Miren, aquí hay diptongo, miren, cuidado. A ver, otra palabra tenemos, mueble. Mueble, miren, mueble, 2 sílabas. Este es el diptongo, U-E, miren, U-I. Ese es el diptongo, cuando hay dos vocales juntas y forman una sola sílaba. Recuerden eso, que es bien importante. Cuidado y mueble, ¿verdad? Entonces tenemos ya el primer caso
¿verdad? En concurrencia de vocales tenemos el segundo caso. El segundo caso de concurrencia de vocales es cuando hay reunión de vocales cerrada. El caso número 2, cuando hay reunión de vocales cerrada. De vocales cerradas. ¿Cuáles son las cerradas? I, ¿verdad? I y U. Ejemplo, tenemos la palabra jesuita, miren. Jesuita. ¿Cómo la vamos a deletrear? O la vamos a dividir en sílabas. G, suita. Miren, aquí está, miren. Entonces, cuando hay reunión de vocales cerradas, forman diptongo. Miren, forman diptongo y se rigen por la regla general de acentuación ortográfica. Vamos al tercer caso. El tercer caso, el caso número 3. Eso ustedes lo tienen en su hoja que yo les mandé, ¿verdad? Es palabra en la que hay reunión de vocales abiertas y cerradas. Y la vocal abierta lleva el acento de intensidad y se rigen por la regla general. Ejemplo, en el tercer caso tenemos la palabra diálogo. Miren, diálogo. Diálogo. Se rigen por la regla general y forman una diptongo, ¿verdad? Se rigen por la regla general. Iríamos al caso número 5. Caso número 5. Voy a borrar aquí para que quede. Caso número 5. Caso número 4, perdón. Palabras en las que hay reunión de vocales abiertas y cerradas. Caso número 4. Reunión de vocales abiertas y cerradas. Pero la vocal abierta es la vocal cerrada es la que lleva la mayor fuerza de voz. Reunión de vocales abiertas y cerradas, y la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz. Lleva la mayor fuerza de voz. Ejemplo, tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra Bahía. Ejemplo, Bahía. Tenemos la palabra Cuba. Tenemos también la palabra Raúl. Tenemos María. Miren, vamos a dividir Bahía. Tiene la tilde, destruye el diptongo. Miren, Cuba, 2 sílabas. Raúl, miren, 2 sílabas. María, 3 sílabas. Entonces aquí, ¿verdad? No forman diptongo. No forman diptongo y se rigen por la regla general, reglas especiales. No forman diptongo y lleva tilde la vocal cerrada. Lleva tilde la vocal cerrada. Este es el cuarto caso, es el más importante que ustedes siempre deben tomar en cuenta, porque aquí donde la mayoría de nosotros dice, pero ¿qué pasa aquí si la palabra es grave? Dice, la palabra grave termina en vocal, no debe de llevar tilde, pero es un caso especial de acentuación ortográfica que ustedes siempre deben de tomar en cuenta. Y el quinto caso, ¿verdad? Es cuando hay vocales, ¿verdad? En las desinencias o terminaciones ais, eis. Por ejemplo, ais y eis se considera como que fuera una sola sílaba. Entonces, por ejemplo, los verbos, las desinencias o terminaciones leéis, amáis, entonces como que fuera una sola sílaba y se tilda. Muchachos, esto yo ya lo sabían, pero es para recordarlo y yo les dejé a ustedes un trabajo, ¿verdad? Donde ustedes van a ponerle tilde, ¿verdad? A la vocal que la deba de llevar, y después ustedes van a hacer otro trabajo que está inmerso en la guía de estudio. Espero que estudien bien, que estudien bastante, y sobre la investigación documental sería en los próximos días que estaremos hablando sobre eso para reanudar, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado, porque eso nos quedamos en la primera parte, para después seguir con las otras partes que tenemos que llevar sobre la investigación. Espero que estudien y esfuércense. Gracias.
Iniciamos el día de hoy el desarrollo de la unidad número 3 de quinto año, ¿verdad?, correspondiente a la primera clase del primer semestre. Desarrollaremos lo que son las ecuaciones logarítmicas, la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Ustedes recordarán en la guía anterior, en la guía que se les dejó antes del primer semestre, que investigaran las propiedades de los logaritmos. Y en las propiedades de los logaritmos pudimos encontrar nosotros 6 o 5 propiedades importantes que se tienen que aplicar precisamente en este trabajo. Pero vamos a enfocarnos precisamente en estas propiedades de los logaritmos, que nos interesa recordar. Recordemos que la primera es la que se conoce como el logaritmo de un producto. Logaritmo de A elevado a la X por Y. Miren, entonces aquí la base del logaritmo es A, pero aquí está multiplicando los dos exponentes X y Y. Entonces el logaritmo de A elevado a la X por Y se convierte en una suma de los logaritmos. Logaritmo de base A elevado a la X más el logaritmo de la base A elevado a la Y. Recordando lo que ustedes ya habían estudiado. Segundo, tenemos nosotros el logaritmo de un cociente. Logaritmo de A elevado a la X entre Y sobre Y. Es una división. Entonces, esto va a ser igual. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de A elevado a la X menos al logaritmo de A elevado a la Y. Si yo lo expresara de forma de diferencia, lo pasaría al cociente. De una suma de logaritmos lo regresaría a logaritmo de un producto. Y tenemos otro importante aquí, ¿verdad?, que es el logaritmo de una potencia. Logaritmo de A elevado a la X. Fijémonos bien, logaritmo de A elevado a la X, el exponente X. Entonces X pasaría a multiplicar a la par del logaritmo de A. Vamos a hacer uso de nuestras calculadoras. En nuestra calculadora nosotros vamos a encontrar una tecla donde dice log, L-O-G, L-O-G, que es la que vamos a ocupar, L-O-G, logaritmo. Y vamos a aprender a aplicar estas propiedades con la resolución de las ecuaciones logarítmicas. Bien, una ecuación, recordemos, es la igualdad entre dos cantidades. Es la igualdad, ¿verdad? Y las ecuaciones logarítmicas nosotros las podemos resolver precisamente aplicando estas propiedades. Hay dos propiedades más, pero me interesa aplicar esta porque ustedes manejan las otras propiedades. Y vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Quiero recalcarles que existe el método de la logaritmización de una ecuación exponencial. Porque, si ustedes recuerdan, las ecuaciones exponenciales eran de esta manera. 2 elevado a la X igual a 2 elevado a la 5. Esta es una ecuación exponencial. Eliminábamos nosotros las bases iguales y X iba a ser igual a ¿qué? A 5. Esto es ecuación exponencial. Pero ahora vamos a resolver ecuaciones logarítmicas que no pueden ser resueltas por las ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, tenemos nosotros resolver logaritmo de 2 elevado a la X más 3 más logaritmo de 2 elevado a la 5 igual al logaritmo de base 2 elevado a la X menor. Queridos alumnos, fíjense bien
que en el miembro de la izquierda tenemos la suma de dos logaritmos de base. Los tres logaritmos son de la misma base. Y en el exponente se encuentran las variables. Pero también hay cantidades que no son variables, son cantidades que nosotros conocemos como términos independientes. Entonces, aplicando, como este exponente está multiplicando, nos venimos para acá. El logaritmo de base A elevado a la x pasa a multiplicar. El exponente pasa a multiplicar. Por lo tanto, yo paso a multiplicar x más 3 por el logaritmo de 2. Miren qué interesante. Más, dice, el 5, el exponente, el 5 pasa a multiplicar a la par, fijémonos bien, 5 pasa a multiplicar a la par del logaritmo de 2. Igual sucede con x menos 2, que pasa a multiplicar x menos 2 por el logaritmo de base 2. Ahora desarrollamos las propiedades, multiplico cada término, x más 3 por logaritmo de 2. X por logaritmo de 2, x logaritmo de 2. Propiedad distributiva. Más 3 por logaritmo de 2, 3 logaritmo de 2. Más 5 por el logaritmo de 2, porque no tiene variables, son 5 por logaritmo de 2 igual x por logaritmo de 2, x logaritmo de 2 menos 2 por logaritmo de 2, 2 logaritmo de 2. ¿Ves? Entonces ahora conocemos lo que es la transposición de términos. En el miembro de la izquierda de la ecuación van los términos que tienen variables y a la derecha los que no tienen variables. Entonces tenemos x por el logaritmo de 2 más, aquí en el miembro de la derecha está x, logaritmo de 2 está positivo, entonces pasa x logaritmo de 2. Miren qué interesante, ¿verdad? Luego tenemos nosotros igual en el miembro de la derecha los términos que no tienen variables, que sería aquí menos 2 logaritmo de 2, aquí más 5 logaritmo de base 2, y este 3, el 5 estaba positivo, pasa negativo a la derecha, y el 3 logaritmo de 2 tiene signo positivo, pasa negativo. Muy bien. Entonces, si nosotros cambiamos este signo, nos vamos a dar cuenta que el x logaritmo de 2 siempre pasaría positivo, ¿verdad? Pasaría negativo, porque está positivo, pasa negativo. Entonces tendríamos nosotros, aquí tenemos factor común sería x, y luego tenemos logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. Coincidentemente, estos logaritmos, ¿verdad?, se van a eliminar. Igual a menos 2 logaritmo de 2 menos 5 logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 2. Entonces, como me interesa logaritmo menos logaritmo, aquí tenemos. Entonces, x va a ser igual a multiplicar menos 2 por el logaritmo de 2. Y tenemos que el logaritmo de 2 en nuestra calculadora, logaritmo de 2 es igual a 0.3010. Se agarran 4 decimales. 0.3010 menos 5 por el logaritmo de 2, 0. La calculadora 3010 menos 3 por el logaritmo de 2, 0.3010. Por más da menos, x igual, y tenemos nosotros menos 2 por 0.3010, que va a ser igual a menos 0.602. Menos 5 por 0.3010, 5 por 0.3010, que va a ser igual a 1.505. Menos 3 por 0.3010, 3 por 0.3010, que es igual a 0.900. X va a ser igual, como toditos
tienen signos iguales, negativo, entonces queda negativo. Y sumamos. Tenemos menos 0.602, ¿verdad? Menos 0.602, 1.505 y 0.903. Entonces tenemos en la suma, como todos son negativos, queda negativo y solo sumamos 0.602 más 1.505 más 0.903 y nos da menos 3.01. El valor de x en este logaritmo es igual a menos 3.01. Si ustedes se fijaron, la propiedad que más se aplicó fue la propiedad número 3, que es el logaritmo de una potencia. X pasa a multiplicar y luego se realizan algunas operaciones algebraicas que consisten en la transposición de términos. La otra sería scenery, paisaje. S-C-E-N-E-R-Y. S-C-E-N-E-R-Y. Como lo dije en tercer año, si no me recuerdo, en noveno grado, que recordemos que la palabra Y, la letra se la pronuncia Y por la forma que se pronuncia, Y, como guayaba. En las redes o en la tecnología o en Google sale con W, UA, no recuerdo muy bien, o A o Y, no recuerdo. Pero a mí me gusta más de esta manera, porque ustedes la van a recordar mejor. Y
volvemos a escribir scenery, S-E-N-E-R-Y, scenery. Hoy quisiera hacer unas recomendaciones generales. Encontré muchos errores, por ejemplo, recordar por favor letra mayúscula, ponerle punto, escribir sus dos nombres, perdón, no los dos nombres, sino un apellido y un nombre aunque sea, porque si no siempre ponen solo el nombre y uno no sabe, a veces los apellidos uno se confunde. Por favor, entregar los trabajos limpios. No importa que no sea que sea en hoja de cuaderno, pero que sea limpio, que sea ordenado, que no se vea que lo hicieron a la carrera. Por eso les digo, trabajen un día a la vez cada guía y van a ver que van a terminar pronto. Por favor, padres, ayúdenos a revisar las guías, que vengan bien limpias, con fecha y nombre del estudiante y por favor con su firma. Central, iré a ver al de entierro de pobre y después veré que el cabezón me dé las 12. Yo me voy pa' mi puerto, ya no aguanto más. Bahía de Corinto, Bahía de Corinto, Bahía de Corinto. Estimados estudiantes de 11º grado, el contenido a desarrollarse hoy son las leyes de Mendel. Entonces, la primera ley de Mendel es conocida como la ley de la uniformidad y la ley de la hibridación. Entonces, aquí está un ejemplo, les voy a explicar un ejemplo de la primera ley. En la guía anterior yo los mandé a estudiar la terminología de la genética. Aquí podrán ver ustedes que tenemos fenotipo y genotipo. Muy bien, el fenotipo es aquello que nosotros podemos observar. El genotipo es la codificación del carácter. Por ejemplo, un pastel, al observarlo, vemos nosotros el fenotipo. Cuando ya es la receta, ya viene siendo el genotipo. Entonces, dice el ejemplo, en el guisante el color amarillo es dominante de verde. Aquí, para venir y hacer dominante, vamos a utilizar la letra A. Se utiliza la letra A como dominante, mayúscula. La letra siempre A, minúscula, va a ser el recesivo. Entonces, aquí va a ser el dominante. Para venir a hacer la primera ley se corresponde un procedimiento y el procedimiento es el primero, el carácter. Ok, el carácter es el color del guisante. Ese es el carácter, el color del guisante, porque dice en el guisante el color amarillo es dominante del verde. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se pone número 1, el carácter, el color del guisante. ¿Qué es lo que se hace ahora? Muy bien. Entonces, tenemos el color amarillo
amarillo y entre paréntesis sus alelos, en este caso en mayúscula, por guisante verde, que sus alelos van a ser minúsculos. Entonces aquí tenemos, ahora faltan los gametos. Recordemos que en los gametos el dominante va a ser el alelo de la letra A, entonces va a ser así. Luego tenemos los recesivos que van a ser los alelos. Muy bien, hasta aquí tenemos la mitad de nuestro procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que viene? El cuadro de Pruner. Entonces, ahorita vamos a descubrir nosotros cuál va a ser el modo de venir y hacer esto. Entonces, hace de esta manera. Siempre el alelo dominante con el alelo recesivo. De igual manera aquí. Aquí, igual manera. En cada espacio de aquí hay un 25%. 25%. Aquí tenemos el alelo dominante que está en cada uno de los espacios. Aquí tenemos también el recesivo. Entonces, a esto es una proporcionalidad de lo que viene siendo un 100%. 100%, porque todos son iguales. Entonces, tenemos 4 de 4, porque son 4 cuadrantes y son iguales. Esto equivale a un 100%. Si el fenotipo, hablando de una manera, una determinación sencilla, se dice que lo que observamos. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Que el dominante es el guisante color amarillo. Entonces, ahora el fenotipo va a ser el siguiente. Guisante color amarillo. Y el genotipo son los alelos. Entonces, ¿en qué consiste la primera ley? Que todos van a ser iguales en la primera ley. Un repaso. Si esta ley conocida como ley de la uniformidad o ley de hibridación, viene, se hace un procedimiento que igual se hace en segunda ley, se hace en tercera ley, carácter, progenitores, gametos. ¿Cómo nos vamos a indicar por el carácter? Por el problema que nos vaya a dar y le vamos a dar ese problema solución. Siempre se hace el cuadro de Punnett como cuarto paso, luego se hace cuando yo obteniendo. Aquí vamos a llenar estos datos. Un fenotipo, tenemos el guisante color amarillo, proporcionalidad 4 de 4 porque son iguales. Cada paso 25%, entonces por lo tanto da 100%. El genotipo, en este caso son alelo dominante con alelo recesivo. Muy bien, como ya tuvimos un ejemplo de la primera ley, ahora vamos con un ejemplo de la segunda ley, que conocía segunda ley de Mendel, ley de la segregación de los caracteres. Muy bien, ¿qué quiere decir esta ley? Que durante la formación del gameto, el par de genes responsable de cada rasgo se separa de manera que cada gameto contiene solamente un gen. Para rasgo o característica, estos gametos, ¿qué pasa? Se unen para producir características predecibles entre sus descendientes. Se hace igual el mismo procedimiento, carácter. Tenemos, ¿qué es lo que queremos de carácter? El color de guisante. Los progenitores, siempre guisante amarillo por guisante verde. En este caso, aquí tenemos los gametos. Recordemos que aquí se separa, como decía anteriormente, un gen. Entonces, de igual manera se hace el cuadro de Punnett. Si en la ley anterior
todos daban iguales, tuvimos una proporcionalidad del 100%, 4x4. Observen aquí la diferencia. Tenemos alelo dominante. Luego, el dominante con el recesivo. Luego, tenemos, aquí en este caso, nosotros tenemos el recesivo y el dominante. Aquí, en este caso, aunque aquí esté un recesivo, siempre se va a poner el dominante. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, aquí tenemos nosotros. ¿Ven la diferencia que hay ahí? Entonces, aquí nosotros, 1, 2, 3. El dominante está en 3 cuadrantes. Entonces, podemos observar que aquí, de esto, tenemos nosotros un 75%. El total tiene que ser un 100%. Aquí está el 25%. Si lo sumamos, tenemos ya el 100% nosotros. Entonces, muy bien, ahí hay algo muy importante que viene siendo la diferencia que hay entre ellos. Alelo dominante, dominante, dominante. ¿Qué hay aquí? Guisante color amarillo, dominó. Aquí este es el guisante color verde. Entonces, ¿cuál es el fenotipo? ¿Cuál sería el fenotipo en este caso? Lo mismo, porque es aquello que nosotros observamos. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Bueno, que hay un 75% de guisante amarillo. En este caso tenemos el 25%, después el guisante color verde. Entonces, ¿cuál fue el genotipo? Aquí sí ya tenemos nosotros, tenemos AA, tenemos aquí, luego tenemos aquí y tenemos también nosotros el recesivo. La proporcionalidad, bueno, fue 75% y el 25% tenemos nosotros el guisante color verde. ¿Cuál es la diferencia? En que en la primera ley todos eran iguales y aquí cambia. Exactamente aquí en este cuadrante cambia. Aquí vamos a tener nosotros los alelos recesivos. Entonces, no olvidemos, por favor, de ampliar nuestro vocabulario con la terminología genética, que aquí se usan heterocigoto, homocigoto, fenotipo, genotipo, dominante, recesivo. Todo ese vocabulario lo vamos a usar aquí en la primera, segunda y tercera ley y en los cruces también. Tenemos para hoy corriente eléctrica. Vamos a recuperar esos conocimientos previos que tienen. Digo conocimientos previos porque ustedes están en un décimo, les doy una oportunidad en octavo grado de estudiar nociones de lo que es corriente eléctrica y también en noveno grado. Recordemos que cuando hablamos de corriente eléctrica nos referimos al flujo de electrones a través de un conductor. ¿Por qué electrones? Recordemos su conocimiento de química. Los electrones están ubicados en la parte más externa, ¿verdad?, de la capa de un átomo y son los que gozan de movilidad. Por esa razón, a ese movimiento que ellos tienen es lo que llamamos corriente eléctrica.
Ahora nos ubicamos en noveno, donde tuvimos una oportunidad de estudiar lo que es la magnitudes fundamentales de la electrocinética o corriente eléctrica. Tenemos la primera, que es la intensidad. Para ello está este pequeño gráfico. Estamos considerando que este es un conductor. Elegimos una sección transversal de ese conductor y procedemos a medir, utilizando la magnitud tiempo, cuántos electrones pasan a través de esa sección transversal. De ahí resulta lo que es la intensidad. Intensidad que se simboliza con la letra I, es igual a la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal de este conductor en la unidad de tiempo. La unidad de medida de la intensidad es amperes, como pueden ver ahí. Recordemos que la carga eléctrica se mide en coulomb, el tiempo se expresa en segundos. Amperes lo simbolizamos con una letra A mayúscula, por lo tanto se recomienda no cambiar la simbología. Es una A, C, es coulomb, SE, segundo. El aparato que utilizamos para medir la intensidad de la corriente es el amperímetro. Recordemos de octavo grado que los signos convencionales que utilizamos para representar el amperímetro en un circuito eléctrico es un pequeño círculo, en su interior va una A mayúscula y unas pequeñas rectas que van a ambos lados. Tengamos en cuenta también lo siguiente, esta expresión está en función de la intensidad. En el caso de que no proporcionaran la intensidad y el tiempo y nos pueden buscar la carga, recordemos que tenemos que despejar. Y esta sería nuestra expresión para encontrar la carga. En el caso que nos proporcionan la carga y nos proporcionan la intensidad, nos piden buscar el tiempo, despejamos. Entonces nos queda T igual a Q sobre I. Tenemos que tener habilidad y destreza para despejar las expresiones. No solamente es incógnita intensidad, también es incógnita la carga y el tiempo. Entonces, retomando lo que era anteriormente, cuando hablamos de la intensidad de la corriente, nos referimos a la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Unidad de medición es el ampere. Aparato de medición, el amperímetro. Otra de las unidades de magnitudes fundamentales de la electrocinética es el voltaje. El voltaje no es más que el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar una carga de un punto a otro. Tenemos aquí que el voltaje y el volt, tenemos el trabajo que se expresa en joules, la carga que se expresa en coulomb, está la simbología volt, joule, coulomb. Aparato de medición es el voltímetro. Como les digo, que en una oportunidad de estudiar en octavo grado la simbología o símbolos convencionales para representar un instrumento en un diagrama de circuito eléctrico. De igual manera que les explicaba en la intensidad, podemos despejar para encontrar las incógnitas. Bueno, aquí esta expresión nos permite encontrar el voltaje, conociendo el trabajo que realiza el campo y la carga que transporta. La otra magnitud fundamental es la resistencia. Recordemos que los metales, ¿verdad?, muy estudiados en ciencias naturales, presentan diferentes comportamientos. Algunos permiten el paso de electrones, otros no. Entonces, cuando el material presenta oposición al paso de los electrones, es un mal conductor. Cuando no impiden ese paso, son buenos conductores. Entonces vemos aquí que la resistencia eléctrica va a ser igual a volt
sobre la intensidad. Tenemos la unidad de medición de la resistencia eléctrica, que es ohm, ¿verdad? Y el volt sobre amperio. Aparato de medición es el ohmímetro. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Resumen Semanal. Resumen Semanal, sábados y domingos 12 del día y 7 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Lignum Crucis te invita a vivir la Santa Misa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol, todos los domingos 9 de la mañana. Las propiedades, las causas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. El origen de la filosofía. La filosofía tiene su origen en Grecia, con el primer filósofo Tales de Mileto, a quien también se le conoce como el padre de la filosofía, pero hay quienes también afirman de que el padre de la filosofía es Sócrates. Tales de Mileto, quien se dio a conocer como filósofo en el siglo VII a.C. La importancia de la filosofía. Al estudiar nosotros o al entrar al estudio de la filosofía, desarrolla en nosotros como seres humanos un pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y orientación moral. Ahora les invito que por favor presten atención al siguiente video donde se les orientan otros conceptos de filosofía y su significado etimológico. Mira, Filo, esta página que encontré tiene significados muy interesantes. Y de casualidad dice, ¿qué es la filosofía? Audio Jungle. Hola a todos. Antes de seguir con nuestro estudio de la filosofía, debemos primero definir qué es la filosofía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Cuando queremos definir el concepto de filosofía, lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica, es decir, vamos al griego antiguo, de donde proviene,
El término de origen griego se compone de dos vocablos. Filo, que significa en su traducción al español amor, y Sofía, cuyo significado es sabiduría. Por tanto, podemos decir que su concepto es amor a la sabiduría. Pero la mejor forma de que te aproximes a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. La filosofía se ocupa de responder a todos estos grandes interrogantes que desvelan al hombre, como son el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. La filosofía es entonces la búsqueda del saber, de la verdad. Todo esto se logra a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional, que consistirá en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurre. Es un conocimiento, un saber de los tantos que posee el hombre, que resulta de una actividad que se llama filosofar, que es razonar, reflexionar, pensar. El acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. En un sentido amplio, todos somos filósofos y hemos desarrollado nuestra propia filosofía en la vida, un punto de vista, una opinión sobre el mundo, una idea de cómo debería vivirse. Hoy en día, cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a las mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. De todo esto se trata la filosofía. En la guía de autoestudio que ustedes tienen en sus hogares, van a encontrar algunos ejercicios relacionados con el video y la explicación de la clase del día de hoy. Pueden hacer ustedes uso de estos conceptos para resolver su vida, pero así también pueden hacer uso de libros digitales, el uso del internet, para seguir resolviendo lo que es la guía de autoestudio. Se les invita siempre a ser autodidactas y buscar información confiable. Lo único que debemos de temer es al miedo mismo. No te preocupes, sé feliz. Ante esta situación que estamos viviendo, el miedo es una de las emociones de las cuales se puede apoderar en cada ser humano. No dejes que este miedo te agobie, te bote por completo. En este tiempo en el cual nuestro centro, dada la situación sanitaria a nivel mundial, está mandando esta guía, también te damos esta otra recomendación. Esta va dirigida a los padres de familia. Siempre hay que dedicar un tiempo de ocio en el hogar. Debemos de sacarlo. Sabemos que ustedes, padres de familia, tienen esta tarea muy difícil. Aparte de hoy en día estar pendientes en ayudarles a ellos en sus estudios, también tienen esa gran responsabilidad que es llevar el pan de cada día, y tienen que estar yendo a trabajar siempre independientemente de las circunstancias. Pero cuando estemos en el hogar, padres de familia, siempre intentemos dar ese tiempo de ocio y de esparcimiento que también va a beneficiarlos a ustedes mismos y va a beneficiar la relación familiar. ¿Cómo podemos utilizar este tiempo de ocio o esparcimiento? Recomendaciones: haciendo juegos,
por ejemplo, aquel juego clásico de el dado, el no te enojes, que se le llama, el ajedrez. Recordemos que el ajedrez tiene como beneficio la agilidad mental. Entonces, todos estos juegos que de alguna u otra manera nos va a permitir compartir como familia. También otra recomendación podría ser como familia en el hogar es mirar películas en familia juntos en este momento. Películas que de alguna u otra manera nos permitan distraernos, nos permitan estar de alguna u otra manera que nuestra mente se encuentre ocupada y nos haga, ¿por qué no? Por así decirlo, pensar de que todo va a estar bien. Como decía en el inicio, no nos preocupemos, ¿verdad? Aunque sabemos que esto es difícil, pero si esta preocupación se convierte en miedo, se va a adueñar de nosotros y esto de alguna u otra manera no nos va a permitir seguir adelante. Entonces tengamos fe siempre de que esta situación, tarde o temprano, vamos a salir adelante y ustedes también estarán en las aulas de clase. Siempre recordarles, estimados estudiantes, que en nuestro centro de estudios aquí los esperan los maestros para de alguna otra manera ayudarles en sus necesidades que ustedes tengan, en sus incertidumbres. Siempre es importante en la página oficial del Facebook del colegio observar el horario de atención de cada uno de ellos. Siempre recordar también que pueden solicitar dicha atención a nivel psicológico en secretaría para de alguna otra forma agendar y aquí esperarlo siempre con las manos abiertas, tanto maestro como mi persona. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.